El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu Visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Imagine a una persona deprimida y emocionalmente devastada. Está en su laboratorio algo oscuro, agregando un poquito de líquido y un ácido verde al tubo de ensayo frente a él. Está pensando, mientras trabaja, en la persona que lo hirió y ofendió, y está preparando el veneno para dárselo. Le suena como el pasaje de una película, ¿verdad? Sin embargo, aquí es donde la escena cambia de dirección. Imagina a ese mismo científico levantarse de su silla de trabajo, dando un suspiro cuando se endereza, maravillado de la venganza líquida que ha creado, y levanta el tubo y se bebe el veneno él mismo. Buenas noches, hermanos y amigos. Como ya bien oyeron, está con nosotros el pastor Walter Heidenreich. Y Dios ha puesto en su corazón para compartir con nosotros, con todos los oyentes de Eleva tu Visión, este tema tan crucial de vida o muerte como es la amargura. Así es, Pastor José, el veneno que se llama la amargura, que posiblemente en algún momento nosotros también lo hemos tomado, a veces sin darnos cuenta, pero quizás todo lo hemos probado en algún momento. Sí, como bien hemos escuchado en repetidas ocasiones, la amargura es una experiencia que todo ser humano experimentará. Interesante es eso. A veces yo he pensado, no, yo no soy amargado, y quizás usted, oyente, también a veces piense lo mismo. Pero la verdad es que todos lo hemos experimentado o lo vamos a experimentar. Sí, porque Dios quiere que cada cristiano pase por esa experiencia y que pueda obtener la victoria. Así es, el veneno de la amargura, ese tóxico emocional que muchas veces cultivamos y desarrollamos durante años. Obviamente que es algo fácil de justificar cuando nos sentimos amargados. Lo que sí posiblemente sea un poco difícil de diagnosticarlo. Y si usted nos escucha y es cristiano, recuerde que es un pecado muy común, muy peligroso y posiblemente junto con la crítica, uno de los más contagiosos. Pero Walter, ¿podrías empezar explicando qué es, en qué consiste la amargura? Sí, estimado José, queremos respondernos esa pregunta, ¿qué es la amargura? Y si usted, amable oyente, nos está escuchando, luego queremos responder a otra pregunta, ¿qué provoca la amargura? ¿Qué es y qué la provoca? Y qué la provoca. Y obviamente al final tenemos que darle la solución, ¿no? Ayudarle a cada oyente cómo vencer esta situación que todos experimentamos. Así que respondiendo a tu pregunta, José, ¿qué es la amargura? La amargura viene de una palabra que significa punzar, o sea que tiene que ver con algo pesado que está encima de nosotros, algo fuerte que nos punza, nos aprieta el corazón. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien hace algo que no nos gusta, podemos sentir nosotros la amargura, y generalmente se siente cuando otros nos hacen algo imaginario o real. Como por ejemplo, si a usted le dicen que Pedro dijo algo contra usted, usted se puede amargar. Puede ser que Pedro lo haya dicho, pero puede ser que alguien inventó eso. Pero usted se siente en el corazón como que un camión le pasó por encima. Y uno inmediatamente empieza a imaginar, a interpretar todo desde ese filtro, que es
él me está deseando mal o ella me está deseando mal. Exactamente. Está José. pensando mal de mí. Y entonces se levanta en nosotros algo. Exacto. ¿Y cómo paramos eso, no? Y si usted sigue pensando, quizás ni duerme. Y sigue, y sigue. Así que... O sea, que la puede provocar cualquier circunstancia, cualquier elemento que a nuestros ojos sea negativo. Exacto. Y si pensamos con usted, amable oyente, en este día que está pasando o que ha pasado, quizás hubo circunstancias que sucedieron, que escuchamos de alguien o que vimos que haya producido amargura, o que alguien nos haya dicho algo, o algún familiar o alguien que convive con nosotros. Y quizás ahorita, en este momento, nos sentimos un poco amargados. Así que esperemos que este programa le ayude a usted. Pero no es solo una contrariedad. No es que, bueno, yo esperaba que sucediera tal cosa, pero no sucedió. Es un poquito más allá. Exactamente. ¿Y crees tú que sí hay forma de que el oyente o que nosotros podamos identificar cómo es que si hay amargura en nosotros? Sí, fíjese que eso es algo lindo, ¿no? Podemos identificar, podemos aprender a identificar este problema. Y lo lindo es que cuando somos, podríamos decir, tentados a sufrir o experimentar la amargura, creo que Dios nos puede ayudar a detectar esas luces amarillas para que no se llegue a las luces rojas, ¿no? Qué lindo está eso. Si uno tiene un corazón humilde delante de Dios, prestará atención a las luces amarillas. Exactamente. Antes de que lleguen las luces rojas. Exactamente. Y en cualquier aspecto de la vida, ¿no es cierto? Podemos detectar, creo que todos somos suficientemente sabios para detectar las luces amarillas, ¿no? Y mire, José, yo quisiera leerles un texto en la Biblia que habla de esto. Estimado oyente, la Biblia tiene las respuestas a todas las preguntas. Y no porque la Biblia sea un libro antiguo, es pasado de moda. No. Sino que tiene respuestas. Y también sobre la amargura. Y hay un texto muy común que quizás algún oyente recordará. Está en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, versículo 14. Y quisiera pedir que tú, José, puedas leer versículo 14, 15, 16, 17 de Hebreos capítulo 12. Con mucho gusto. Hebreos 12, del 14 al 17. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Interesante, allí está hablando no solo de una amargura, sino la compara con una raíz. Así que después del corte que después, en unos minutos, vamos a tener, quisiera hablar un poquito de una experiencia personal del campo respecto a las raíces. Y a la pregunta que tú me hiciste hace un par de minutos acerca de cómo podemos detectar o cuáles son las causas de la amargura, también quisiera compartirles algunas causas que hemos observado de cómo una persona puede llegar a estar amarga. Mira, yo creo que es importante que recalquemos lo que bien dijiste. Todos en algún momento experimentaremos eso. A cualquier circunstancia contraria a lo que nosotros esperábamos, pero sí puede ser una ofensa. Claro. Sí, gente nos va a ofender, como hay un dicho que dice, no somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, más de alguien nos va a ofender. Claro. Pero muchas veces van a ser ofensas imaginadas. Pero, amados oyentes, quizás ustedes han escuchado un acento muy peculiar en el hermano Walter. Queremos presentarlo antes de seguir adelante. El hermano Walter Heidenreich es originario de Argentina. Argentina. ¿De dónde en Argentina?
del interior, al norte de Buenos Aires. Al norte de Buenos Aires. Pero has estado sirviendo al Señor desde muchos años ya. Desde el año 96 nos hemos dedicado a servir al Señor en diferentes lugares y en el año 2000 junto a mi esposa. Qué precioso. Hermana Alfonsina, yo sé que estás escuchando ahorita, te enviamos mucho cariño y nuestra gratitud por habernos prestado a tu amado esposo Walter durante estos días que ya se han hecho cortos. Así es, pero nos han tratado también los regiomontanos, que ya me quisiera quedar más tiempo. Bueno, y ya sabes, hasta don Ismael te está haciendo aquí ojos de que te quedes más tiempo, pero no, Alfonsina, mañana llega con el favor de Dios. Pero ya estuviste aquí en el Templo Sinaí con nosotros, estuviste también en La Grulla, en Texas, que fue una iglesia que pastoreaste por ¿cuántos años? Así es, por 3 años, por allá por el año 2000 y algo. Así que fue un gusto poder ver el domingo nuevamente a esa gente muy querida, ¿no? Ah, qué precioso. Aquí cerquita. Sí. Sí, cerca de McAllen. Estamos a 3 horas, relativamente. Así es. Y también estuviste en Edinburgh con los hermanos Jonás, Francisco y Manolo Alonso, que fue un tiempo muy precioso con ellos. Muy especial. Pero ahora estás en Eleva tu Visión con este programa que yo creo, hermano, que necesitamos escuchar. Qué lindo. Cuando platicábamos acerca del tema, yo te decía que otros hermanos que han venido a compartir con nosotros aquí en Radio Fórmula han tocado el tema. Pero yo creo que es importante que la audiencia sepa que Dios está hablando esto desde distintos puntos de vista, usando a distintos siervos suyos, porque Él sabe que necesitamos vencer la amargura. Así es. Tú dijiste algo muy importante. Y aprovecho a saludar a mi familia, a mis hijos, a mucha gente en Guatemala que nos está escuchando, según nos reportaban, y a todos los oyentes aquí también de Monterrey. Solo quiero decir, el hermano Walter es pastor general de la iglesia Nazaret en la ciudad de Guatemala. Es una de las iglesias antiguas, más antiguas en Guatemala, y muchos en su congregación están escuchando este programa. Aprovechamos para enviarles saludos y a ustedes también, hermanos, les agradecemos que nos hayan prestado a su pastor durante todo este fin de semana largo. Pero, hermano, continuemos adelante. Yo creo que es importante que avancemos en este tema. Hemos visto qué la provoca y empezamos a ver cómo saber si yo estoy amargado. Sí, respecto a lo que usted dijo de que han platicado de este tema anteriormente, José, tenemos que recordar, estimado oyente, de que cuando Dios nos está repitiendo algún tema, posiblemente es porque necesitamos escuchar ese tema, ¿no? Amén. Así que esperemos que Dios a usted le dé nueva luz respecto a esto. ¿Y cómo saber si estoy amargado? Bueno, creo que cuando en la Biblia se habla de raíz de amargura, se está hablando de lo profundo del corazón. Que está arraigado. Exacto. Enraizado. Exacto. Y la Biblia lo dice en el libro de Proverbios capítulo 14, verso 10, donde dice, el corazón conoce la amargura de su alma. Lo repito, Proverbios 14, 10. Allí escribe Salomón, el corazón conoce la amargura de su alma. O sea que según las propias escrituras, uno en el fondo de su conciencia, uno sabe, allí hay algo que me ha estado molestando, tal vez yo soy un poquito listo, vivo, y no lo quiero llamar amargura, pero en mi corazón yo sé que ahí está. Sí, muy interesante lo que usted dice. Así es, el corazón conoce realmente la amargura del alma. Así que nos podemos preguntar junto a usted, estimado oyente, ¿cómo está mi corazón esta noche? ¿Cómo está? Bueno, podemos hacernos algunas otras preguntas respecto a esto. Por ejemplo, ¿existe alguna situación en su vida que aparece a su mente o le despierta durante la noche? Si hay algo que a nosotros nos está inquietando repetidamente o en las noches, posiblemente haya algo ahí adentro en el corazón. ¿Como qué? ¿Como un acto? ¿Como una persona? ¿Un rostro que nos aparezca? Así es. En una circunstancia de una ofensa, por ejemplo, real o imaginaria,
un comentario que nos hayan hecho. Y si estamos maquinando y pensando y resintiendo esas cosas, posiblemente haya algo de esto. Fíjate que en el pasaje que leíamos en Hebreos capítulo 12, menciona a Esaú. Ajá. Pero dice Rebeca en Génesis, Rebeca dice claramente que Esaú no podía dejar de pensar en la ofensa y estaba buscando formas de vengarse de su hermano Jacob. Él estaba pensando, repensando, ahí maquinando. Ahí está. Ahí eso es entonces una forma eso de es una identificarla. Forma. Lo que usted está diciendo, esa palabra repensar, que se asocia a resentir, de donde viene el resentimiento. Eso es el resentimiento. Claro, entonces. porque la amargura va relacionada al resentimiento, ¿no? Son emociones. Y Dios nos permite experimentar emociones, ¿no es cierto? Jesucristo experimentó emociones de alegría, de tristeza, de enojo inclusive, pero las superó, las controló. Así que si somos tentados a amargarnos, el Señor hasta ahí nos da el permiso, pero hay que superar para que eso no nos domine. Pero a ver si entiendo esto. Quiere decir que en el momento en cuando se da la ofensa, o digamos cuando yo me entero o creo que alguien está hablando de mí, en ese momento yo me enojo. Ajá. Pero luego voy a mi casa a las 2, 3 de la mañana, vuelvo a pensar en eso que supuestamente me dijeron. Y no puede dormir. No, y me vuelvo a enojar. Exacto, ahí está. Y al día siguiente. Está experimentando de nuevo esa emoción. Okay. ¿No es cierto? Ajá. Entonces no fue sanada esa emoción, no fue tratada. Ay, Señor. ¿Y cuánta gente vive así? ¿Cuántos quizás de nuestros oyentes? Y no queremos eso. Pero vivimos en un mundo con gente resentida, amargada, y lo experimentamos en todo lugar donde estamos con la gente. Y no debe ser así. Hay solución para eso. Vamos a ver esa solución vamos hoy, ¿verdad? Vamos a verla, sí, vamos a verla. Bueno, vamos a ir un momentito para escuchar un coro que yo creo que es de mucha bendición y regresamos en un momento a Eleva tu Visión. Si usted desea comunicarse con nosotros, lo invitamos a que nos llame a los teléfonos 8300-2555 y 8300-4534 o que nos escriba a la dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com. Nuestra dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com.
Dice la Biblia en Deuteronomio 29:18 algo muy interesante que en un par de minutos le voy a leer. Pero quiero comentarle que cuando era adolescente, como trabajaba en una zona rural en Argentina, a veces tenía que trabajar en los sembrados y quitar las hierbas silvestres o las malezas, que ustedes saben que se propagan más rápido que las buenas plantas. Y lo interesante es que cuando me daban una guadaña para cortar a las malezas, no debía cortarles la parte de arriba o a ras de la tierra, sino que me decían que debía quitar las malezas con raíz, por completo. Desde abajo. Desde abajo. ¿Por qué? Porque si dejaba una pequeña raíz, aparecerían más brotes y más plantas, más malezas. El hecho de las raíces que no se ven, porque las raíces uno no las ve, pero eso no significa que no existan, ¿no es cierto? Allí abajo, aunque uno corte la parte de arriba, allí abajo de la tierra, la raíz germina, se nutre, crece y los brotes salen a la superficie. Y no solo en un lugar, sino en muchos. Por eso el escritor de Hebreos, del texto que usted leyó hace unos minutos, dice, cuidado con la raíz de amargura, porque está la raíz adentro, en el corazón. Si no lo tratamos a este problema, se alimenta, se multiplica y saldrá a la luz cuando menos lo esperamos. Entonces, mirábamos hace un momento que el corazón sabe bien, ahí hay un problema, pero no nos percatamos de la envergadura del problema. Exactamente. Y como una planta, como una maleza, que está a la raíz, aunque no se ve, pero la raíz va a crecer, entonces aparece el fruto. Así con la amargura, la raíz hace su trabajo en el corazón y saldrá un fruto, que puede ser descontento, rencor, resentimiento, autocompasión, enojo, envidia, mentiras, tantas cosas. Pero, Walter, ¿qué causas puede haber? Volviendo un poco a qué es lo que provoca la amargura. Ok. Bueno, quizás esto sería un tema para otro martes que usted podría explicar. ¿Te vas a quedar para el otro martes? Si son tan amables y me vuelven a invitar. No, hermanos de la Iglesia de Nazaret, es una broma. Su pastor va a estar ahí a partir de mañana en la noche. Bueno, la verdad que este lugar es un lugar muy bonito y esta ciudad es fantástica y la gente también muy especial, Secundo lo que estás diciendo. Sí, así es. Bueno, quizás es un tema para otro martes, hablar de David y de Goliat. Cuando David mató a Goliat, allí estaba el rey Saúl. Y era trabajo de Saúl matar a Goliat. Él era el que tenía que haber salido a la guerra. Él era el que tenía que hacerlo, pero no lo hizo. Goliat dijo, ¿hay algún paladín que se venga a enfrentar? Claro. Y el rey tenía que haber salido. El rey era el que tenía que salir, no lo hizo. Apareció un muchachito joven, casi un adolescente, y lo mató. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Bueno, aparecieron muchas emociones en él. La envidia, los celos, los resentimientos y todo el orgullo, y todo eso llevó a la amargura. Entonces, ¿qué provoca la amargura? Bueno, puede ser envidia, puede ser celos, el orgullo, un fracaso económico puede llevar a una persona a la amargura, un fracaso emocional, un fracaso en el amor puede llevar a alguien a la amargura, una ofensa real o imaginaria, ¿no? Una humillación, o sea que tantas cosas pueden llevar a una persona que se amargue. En el mismo día pueden haber muchas cosas que nos llevan a la amargura. Una pérdida puede ser la pérdida de un ser querido, de un cónyuge, de un hijo, un divorcio, si una parte no está de acuerdo. ¿Cuántas hay de estas personas que hoy sufren? Quizás luego viven con amargura. El fracaso de no cumplir algunos sueños en la vida puede llevar a alguien a la amargura. O sea que es algo Walter, tan amplio. Pues sí, estás mencionando tantas cosas tan diversas. Diversas. Como
un arma que nos tira disparos desde todo punto de vista, desde todos los ángulos. ¿No es cierto? Ajá. Y encontramos a Saúl, que fue una causa, fue que David mató al gigante, pero como este hombre se empezó a envenenar por tantas emociones no tratadas, ¿no? Y así nos puede pasar a nosotros. Pero ahora, es que mencionas a Saúl, y la verdad es que con Saúl sí se ve claramente una falta de aprecio por las cosas divinas. Muy interesante lo que usted está diciendo, porque en la Biblia dice que si nosotros no estamos cerca de Dios, entonces tendremos amargura. Le quiero leer algo que usted leyó hoy el libro de Hebreos, donde habla de raíz de amargura. Ajá. La pregunta es, ¿por qué el escritor de Hebreos usa esa expresión raíz? Bueno, en el Antiguo Testamento hay un texto que yo le voy a leer en el libro de Deuteronomio. El que mencionabas, 29:18. Ese mismo. Allí se utiliza esa expresión y posiblemente el escritor de Hebreos la copia de allí de Deuteronomio, Ajá. que dice así. ¿Puedo leerlo? Adelante. Leo todo el versículo. El versículo 18. Ok, Deuteronomio 29:18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, o sea, amargura. Exactamente. Entonces, dice el versículo que no apartemos el corazón de Dios, porque si nosotros lo hacemos como Saúl, como usted dijo, entonces vendrá esa raíz de hiel, una raíz venenosa, una raíz amarga. Muy interesante. Pero, porque se apartó del Señor. Porque se apartó. Bueno, Saúl realmente nunca estuvo cerca del del Señor. Pero esto Deuteronomio lo pone para todo israelita, cuyo corazón se aparta del Señor por buscar otros dioses. Exacto. Entonces, aquí también ya estamos viendo una de las medicinas para evitar la amargura. Que el corazón esté cerca de Dios. Aunque vamos a hablar de esto después. Sí, pero ¿no? Qué bueno que sí va a haber un tiempo para las medicinas. O sea, cómo vencerlo, ¿verdad? Sí. Queremos que usted, oyente, sepa que esto es un veneno, la amargura. Y por eso estamos haciendo énfasis en esta primer mitad del peligro de este problema. Así que hoy hablábamos, antes del tema musical, de cómo saber si estamos amargados, ¿no? Bueno, hemos mencionado muchas causas, hemos hablado también cosas que llevan a la amargura. Y quizás usted tenga alguna otra situación o ejemplo, porque en realidad hay muchos. Y si pensamos en Jesús, por ejemplo, ¿él pudo vivir amargado o no? Claro. ¿Cuántas cosas continuamente le pasaban que eran bombas para amargar su corazón? O sea, rechazo. Los hermanos lo rechazaban, que está escrito en el libro de Juan. Sus propios hermanos. José y María tuvieron más hijos después. La Biblia lo dice. Y sus hermanos no creían en él, lo rechazaron. En su pueblo no pudo hacer milagros. No. Porque no tenían fe. No. La gente se quejaba porque él no cumplía las expectativas. No solo los fariseos, los escribas, sino muchas otras personas. Muchas otras. Lo querían hacer rey, él dijo no. Los discípulos querían que él haga algo, él decía no. Y la gente le criticaba. Luego en el juicio con Pilato, luego lo matan. Él pudo vivir amargado más que nadie. Sí. Él pudo morir amargado. Pero la pregunta es, ¿murió amargado? ¿Vivió amargado? Bueno, él bien pudo haber dicho, Señor, hablándole a su padre, yo lo dejé todo, lo abandoné todo en la gloria contigo. Abandoné mi divinidad para estar aquí y esta gente no me acepta, no me recibe, no cree en mí. Exacto. Y no fue así. Y Saúl, con un pequeño acto de David, el hombre vivió amargado y murió amargado. Y como leíamos recién en Deuteronomio, que no se aparte nuestro corazón, el suyo
hermano y amigo que nos escucha, cuanto más cerca está de Dios, es más lejos estará la amargura. Porque como Jesús estaba cerca del Padre, pudo rechazar lo que pudo causar una vida de amargura. Fíjate que la hermana Esther pregunta si hay alguna diferencia entre depresión y amargura, pero creo que vamos a ver esto más adelante cuando pases a consecuencias, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de eso, así que la señora Esther se llama. Esther, que sí. tenga unos minutos ahí de paciencia, que nos espere, que luego vamos a hablar de eso. Pero en el ejemplo, en la ilustración que presentabas al principio, cuando describías a un pseudocientífico preparando un veneno para administrárselo a alguien, dabas a entender como que la intención del corazón amargado es provocarle daño a alguien más. Exacto. Pero resulta uno bebiendo esa misma hiel. Uno es el dañado, exactamente. Es, por ejemplo, si alguien a mí me ofende, o un familiar, o mi esposa. Y A tu esposa te puede amargar. ¿La suya? ¿Qué opina usted? Sí, sí, porque todo Claro, es cómo claro. el corazón reaccione. Exacto. Y por eso hay tantos divorcios. Por eso, me imagino que nadie se divorcia con un corazón contento. No. No, amargura. Es muy interesante y hay que cuidarse. En realidad, cada uno de nosotros, usted, estimado oyente, usted tiene que cuidar su corazón como ponerle una cerca alrededor, ¿no? Una muralla, porque si no, todos los días hay tantas cosas que nos pueden amargar. Decisiones políticas del gobierno, cosas que pasan en la calle, expectativas que tenemos de un hijo, de un familiar, de un amigo, de un hermano en la iglesia, que no las cumple. O imagínate un hijo. La Biblia dice que los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Imagínate que un padre sí provoca a ira a sus hijos, esos hijos se pueden muy fácilmente amargar. Exactamente. Usted recuerda anoche que platicamos con una familia, cuando los hijos nos contaban la situación en la niñez en que vivían tan triste, ¿no? De maltrato. Pero usted ve esas personas hoy ya grandes, no llevan rencor, no están amargados con sus papás, son personas ya libres de eso, con gozo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo vencieron? Cristo intervino. Intervino. Y ellos aceptaron la intervención de Cristo. Totalmente. Porque ¿cuántos otros terminan quizás vengándose de los padres por la forma en que los padres los trataron cuando eran niños, ¿no? Amén. Increíble. Amén. Increíble. Pero Walter, cuando regresemos vamos a ver eso de las consecuencias. Así y es. cómo vencer Sí. la amargura. Así es. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Al contemplar la cruz de mis cargas
Quiero leerles lo que dice Efesios, escrito por Pablo, Efesios capítulo 4, verso 31. Allí hay un mandamiento y dice, quítese toda amargura. No es una opción, es una orden. Quite toda amargura del corazón. ¿Qué le parece? No, está demasiado claro. Muy claro. Es un mandamiento, una orden. Dios no acepta que vivamos con amargura. Bien, entonces creo que Pablo sabe de alguna forma en que se puede o se debe quitar esa amargura. Pero mira, hay consecuencias visibles, notorias, de qué es lo que hace la amargura en nosotros. Hay consecuencias visibles, exactamente. Así que antes de hablar de cómo salir de esto, queremos mencionar brevemente algunos resultados de la amargura en una persona. Y lo interesante, José, es que posiblemente muchos pensemos que tenemos el derecho de vivir amargado con alguien que nos ha ofendido. Pero esto es muy peligroso, porque es tomarse el veneno. ¿Por qué? Porque nos va a enfermar. ¿Qué produce la amargura? Vamos a mencionar algunas cositas. Primero produce... Ahí vas despacito, porque creo que hay muchos oyentes que están prestando atención. Bueno, pueden tomar lápiz y pueden luego pensar en estas cosas. Primero, un resultado de una persona amarga es que produce enfermedades emocionales, como mencionó la señora Esther. La depresión. Totalmente. Y usted sabe que la depresión es un tema que también está en la Biblia. Sí, pero te das cuenta, Walter, que hoy en día más y más se escucha de personas que sufren de depresión, incluso cristianos. O sea, no estamos hablando de gentes lejos de Dios, sino pseudo o llamados cristianos en depresión. Así es. La amargura ocasiona enfermedades emocionales porque nos agota la energía emocional, ¿no es cierto? Como a Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Luego que se amargó, vivió con celos, envidia, orgullo, y todo esto agota emocionalmente a alguien. Los resentimientos, la persona no puede dormir de noche porque está amargada pensando en el problema o en la persona. ¿Y cuántas cosas producen las enfermedades emocionales como estas sin tratar? Ajá. Así que primero, enfermedades emocionales. Ok, eso es adentro, algo interno. Adentro. Y eso produce consecuencias físicas. O sea, enfermedades emocionales y enfermedades físicas. Uh-huh. Es un círculo vicioso porque el amargado tiene celos, envidia, orgullo, etcétera. Entonces eso hace que no pueda dormir bien. ¿Y qué pasa cuando una persona no puede dormir bien? ¿El insomnio? El insomnio. Tiene que tomar pastillas o ir al médico. No, y luego la falta de sueño le sube la presión, le sube el azúcar. Exacto. No, todo lo afecta. Y mire, la Biblia habla de esto. Dice Job 21:25. Job 21:25. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Imagínese, ni siquiera puede comer tranquilo el amargado. Qué vida difícil, ¿no? O sea, no disfruta nada. Nada. O sea, tú ya te diste cuenta que aquí en Monterrey disfrutamos mucho la comida. Sí, y mire, al mediodía que usted me invitó con su familia, un caldo tlalpeño. Lo disfruté. ¿Me entiendes? Bueno, ¿por qué lo disfrutaste? No solo porque usted lo pagó. No. No. Aparte de quién lo pagó, estaba delicioso. Sí. Pero lo disfrutaste porque no has permitido que la amargura tome una raíz en tu corazón. Y quizás algún oyente dirá, bueno, pero estos pastores no tienen razón para vivir amargados. No. No. Hay razones. Sí, hay algo que yo he recordado siempre y los oyentes me han escuchado decirlo varias veces. Todo, como dice Hebreos, todo sacerdote es tomado de entre los hombres, porque somos tan humanos. Exactamente. Como dice acerca de Elías, era un hombre con
pasiones como todos los demás hombres. Exacto. Entonces, Claro. esta dificultad que es la amargura nos asedia a todos. A todos. A todos. Por espiritual que alguien sea, a todos. ahí está. Y claro, como usted dijo, todos somos necesitados de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Así que, enfermedades emocionales, enfermedades físicas. Tercero, otro resultado es que también contagia a otra persona. Lo leyó usted al comienzo, Hebreos 12:15, donde Sí. dice que la raíz de amargura corrompe, contamina, contagia. ¿Y a quién va a contagiar? A los que viven con él o a los que trabajan con él. Ah, sí, por eso es que un consejo que todo pastor sabio les da a sus ovejas es: no te juntes, no te asocies con alguien amargado. Totalmente. Porque si tú prestas Totalmente. oído a esas palabras de amargura, Sí. vas a tragar el veneno Ahí está. y tú mismo vas a terminar amargado. Totalmente. Qué triste vivir así, ¿no? Estos pocos Contagiado. años. Contagiado. Estos pocos años de vida que tenemos en esta tierra y vivirlos mal. No vale la pena, ¿no? No. Y cuarto, otra consecuencia de la amargura. Se pierde la perspectiva en la vida. La Biblia dice en el Salmo 73, se llenó de amargura mi alma. ¿Qué más dice José? Ajá. Y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Ahí está. Salmo 73, versos 21 y 22. Y note que utiliza la palabra que en mi corazón sentía punzadas. Sí, que es amargura. Que es amargura, ¿no? Ujú. Y dice que yo era torpe y no entendía. Creo que este salmo lo escribió David. Ujú. Y No, él- es de Asaf. Es de Asaf. Ok, y él dijo esto. Entonces, cuando dice que él no entendía, está hablando que perdió la perspectiva en la vida para tomar decisiones correctas porque estaba amargado. Así que la amargura... Y te das cuenta por qué estaba amargado ahí. Porque veía que los exacto. impíos prosperaban, Exacto. que no sufrían, que no pasaban problemas. Los impíos hacían de todo mal y nada, ninguna consecuencia sobre ellos. Y yo, que yo soy muy santo, muy piadoso, Así aquí es. estoy sufriendo. Se Sí. amargó. Se amargó. Ahí sí que por envidia. Sí, sí, ahí está. Perfecto. Pierde la perspectiva el amargado. Y otra causa, otra consecuencia que queremos mencionar es lo que dice Hebreos, que la persona amargada con raíz de amargura deja de alcanzar la gracia de Dios. ¿No? Ahora no vamos a hablar aquí de lo que es la gracia, no hay tiempo. No, pero baste decir esto, Walter. ¿Ok? Que los únicos que obtienen gracia son los humildes. Exacto. Entonces, la Biblia lo dice, que sí. Dios resiste al orgulloso y le da gracia al humilde. Entonces, si leemos aquí que alguien deja de alcanzar la gracia de Dios, es porque la amargura te produce que seas más orgulloso. Exactamente. A- ¿Qué pasó? altivo. Saúl fue tan orgulloso que se amargó. Él no era humilde, ¿no es cierto? No era humilde. Y si nosotros reconocemos esto, la amargura nos lleva al orgullo. A la persona orgullosa Dios lo resiste, lo cual significa que Dios le hace la guerra. Ujú, ¿Y quién quiere andar en guerra con Dios? Es una batalla perdida en la vida, ¿no? ujú. Entonces conviene ser humilde ante Dios. Y los oyentes dirán, ¿cómo un argentino me va a decir que hay que ser humilde, no? Pero hermanos, la humildad no tiene país. no. Es el corazón. Y hermanos del Templo Sinaí y también de la Iglesia Remanente de Israel y de la Grulla, si nos están escuchando, y de la Iglesia Nazaret. Ustedes saben que Dios ha hecho una obra preciosa en este hermano argentino. Gloria Gracias al a Señor. Dios, hermano. De veras, la gloria es para Dios. Totalmente. Pero totalmente. los guatemaltecos, los mexicanos también somos orgullosos. Entonces, Dios necesita trabajar en nosotros. Ahora, otra cosa, y don Ismael nos recordaba esto acerca de la falta de perdón. Así es. O así sea, es. yo de orgulloso no voy a perdonar. Exacto. Muy buena pregunta. Aquí nuestro técnico que está nos hizo esta mención. Así que en estos minutos que nos quedan,
vamos a hablar de cómo vencer la amargura y ahí entra el perdón. Así que si usted nos da el ok, José, adelante. Hablamos de... Mira, es ya la parte final del programa, Ok. pero creo que es la que los oyentes están más ansiosos por escuchar. Perfecto. Posiblemente también hay otras medicinas. Vamos a mencionar algunas. El oyente que nos escucha quizás puede mencionar otras cosas también. Algunos consejos. Primero, hay que ver la amargura como un peligro o un pecado. Porque cuando Pablo dice quítese la amargura, está tratando la amargura como un pecado, ¿no? Sí, después menciona el enojo, la ira, Exacto. la maledicencia, Exacto. que son pecados. Exacto. O sea, la amargura también es un pecado. Hay que reconocerlo. Entonces, si yo tengo amargura, tengo que reconocer que es un pecado y tengo que pedir que Dios me ayude, ¿no es cierto? Sí. Y tengo que reconocer que tengo que quitarla. Segundo, tengo que quitar, porque Efesios dice, lo cual usted leyó, quítese de vosotros toda amargura. Ahora, ¿cómo eliminamos la amargura? Bueno, una cosa es, si alguien me ofendió, perdonarlo. Quizás esa persona no la tengo cerca. Quizás estoy amargado y alguien que me hizo mal ya murió. Entonces yo, quizás en mi dormitorio, en mi oficina, tengo que orar y decir, Dios, quiero perdonar a fulano, quitarlo de mi corazón porque me amarga. Quizás esa persona ya no vive conmigo, pero uno ante Dios puede pedir que Dios le quite la amargura. Quizás con alguien que conocemos y platicamos, podemos, si hay un conflicto, acercarnos y tratar este tema, pero es necesario perdonar. Pero eso requiere de humildad. Ah, sí, el orgulloso no perdona. No. O sea, está todo entrelazado, ¿no? Y el perdón nos quita el resentimiento, ¿no? Y Jesucristo dijo hasta 70 veces 7 que perdonar, ¿no? Así que aunque el vecino nos pase por las flores con bicicleta 80 veces, uno tiene que seguir perdonando, ¿no? Pero sin llevar el conteo, porque... Claro, sí, porque los judíos llevaban el conteo. ¿Ah, sí? Los fariseos contaban cuántas veces perdonaban a alguien y cuando llegaban a las veces que ellos decían, Ya llevo 489. ya no perdonaban más. Así era. Y el Señor dice, no, esto es más de lo que yo les pido, ¿no? Esto es un acto continuo, ¿no? Así que vencer con el bien el mal, ¿no? Perdonar. Y obviamente buscar la santidad. Dice Hebreos que hay que seguir al Señor, buscar la santidad. Y esto tiene que ver con acercarnos al Señor Jesús. Si nosotros queremos vivir sin amargura, no nos queda otra alternativa que buscar al Señor Jesús. Él puede ayudarnos a quitar ese gigante de la amargura. No hay razones para vivir amargados como en un campo de prisionero de guerra. La ruta está marcada y la ruta es la cruz, estimado oyente. ¿A qué te refieres con la cruz? Porque nosotros hemos hablado extensamente acerca de la cruz, pero quiero oír de tus palabras cómo definen las Escrituras la cruz de Cristo. Yo creo que hay que mirar la cruz en este aspecto, con nuestros ojos espirituales, en este aspecto de la amargura. Si Jesús tuvo todo el derecho para morir amargado y no murió amargado, por lo tanto, Él me puede dar el poder y los recursos para vivir libre de este pecado contagioso. Jesús nos puede ayudar. Leer su palabra, acercarnos a Él, vivir una vida en dependencia de Él, cerca de Él. Esto es buscar una vida de santidad. Como decías, todo está entrelazado. Todo está entrelazado. Y ver a Cristo detrás de cada circunstancia. Sí, y la santidad no es estar impecables. Todos pecamos. ¿Ok? Entonces, Todos pecamos. Esto tiene que ver con todos. Hasta los pastores. Sí, hasta los sacerdotes. Ajá. ¿Ok? Los pastores. Todos somos tentados. Jesús fue tentado, Ajá. pero Él no pecó. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, Él nos puede ayudar. Y si pecamos y nos damos cuenta, si no confesamos, va a producir amargura. Entonces, confesar. Y el Señor nos va a liberar, como dice David en el Salmo 32 que escribió después de ser perdonado. Así que Dios es la solución.
Jesús Dios. es la solución. Amén. Cerca de Él. Y vamos a vivir una vida libres de esta emoción tan destructiva. Amén. Walter, ¿quisieras orar Amén. para que este mensaje quede sellado en los corazones de los oyentes y que la gracia de Dios, que es suficiente, llegue a nuestras vidas? Por favor. Tomémonos unos segunditos, por favor. Amén. Padre Santo, sabemos que tú nos escuchas, aquí donde estamos en Monterrey y en cualquier lugar que a través de internet nos están escuchando. Tú conoces a cada oyente que ha escuchado este programa. Sí, Te Señor. pedimos que quites si estamos siendo infectados Sí, por Señor. alguna raíz, que no crezca, que no produzca una maleza, un Sí, fruto Señor. desagradable. Ayúdanos. Solo tú tienes los recursos para ayudarnos y, Señor, te necesitamos. Te lo pedimos y sabemos que así lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.